Bien, pues, buenas tardes a todos. Bienvenidos al panel La evolución de la fintech tras el COVID-19, ¿qué retos vienen después? Este evento es organizado por el Epic Lab para la comunidad de emprendedores y estudiantes del ITAM y del público en general. De parte del Epic Lab, el día de hoy estamos Daniela Ruiz, que es la directora del Epic Lab, Geraldine Vázquez, forma parte también del equipo, y yo, Mariana Rojas, la directora operativa del centro. Bueno, pues para comenzar, queremos agradecer a los directores de los diferentes programas del ITAM, los profesores, las representaciones de estudiantes por difundir el evento entre sus centros. Y, por supuesto, también queremos agradecer a ustedes, los asistentes, por conectarse el día de hoy al evento. Y queremos pedirles un favor muy grande. Mantengan sus cámaras encendidas durante el mayor tiempo posible, porque esto nos ayuda muchísimo a poder sentirnos en mayor contacto con ustedes y poder acortar la distancia, ¿no?, de este formato de realizar el evento. La verdad nos da muchísimo gusto vernos el día de hoy y también antes de comenzar les queremos comentar que si tienen preguntas durante el panel pueden compartirlas en el chat y las vamos a retomar en el espacio para preguntas y respuestas. Por último, y no menos importante, también queremos agradecer a nuestros invitados por aceptar esta invitación para participar. Para nosotros es una gran oportunidad y es muy increíble contar con ustedes hoy y abrir esta conversación sobre cómo, a partir de la aparición del COVID, representa retos y oportunidades en esta industria. Y bien, pues para comenzar, quiero compartirles la semblanza de nuestra moderadora, que es Rocío Robles, y posteriormente le vamos a pasar la palabra. Bueno, pues para comenzar, Rocío, muchísimas gracias por estar aquí. Rocío es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestra en Derecho y Economía por la Universidad de Manchester, Inglaterra, la Universidad de Hamburgo, Alemania y la Universidad de Rotterdam en Países Bajos. Ha laborado tanto en el sector público como en el sector privado en la atención de temas de derechos financieros, bursátil, mercantil y fiscal, así como de regulación en dichas materias. Lideró el diseño y desarrollo de la ley FinTech y su regulación secundaria al interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como los procesos de autorización y supervisión para las instituciones de tecnología financiera y modelos novedosos. Actualmente es socia de Tender Consultores SC. Por último, además Rocío ha participado y es autora de diferentes publicaciones, entre las que se encuentra el libro Capital de Riesgo, la alternativa de financiamiento para micro, pequeña y mediana empresa, en 2005, así como compiladora y autora de los libros colectivos, Ley para regular las instituciones de tecnología financiera, Contexto, contenido e implicaciones, en 2020, Ley de mercado de valores y temas selectos, en 2018, Derecho, instituciones y desarrollo, 2012, y Derecho Bursátil Contemporáneo en 2008. Rocío, muchísimas gracias por estar aquí. Te cedo la palabra, gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias, Mariana. Y bueno, muchas gracias a todos los asistentes por tomarse pues unos minutos para estar con nosotros y para hablar sobre todo de un tema que tanto a mí como a nuestros panelistas pues, nos apasiona muchísimo, ¿no? Y que además pues, tiene una gran importancia ahorita pues en nuestras épocas pandémicas que estamos viviendo, ¿no? La evolución de las fintech tras el COVID-19. ¿Qué retos vienen después? Quisiera darle pues las gracias a Epic Lab del ITAM, ¿no? Por haber organizado este panel, por estar promoviendo, pues ahora sí que el conocimiento en materia fintech, obviamente al ITAM, ¿no? Mi alma mater, que siempre es muy satisfactorio como regresar a casa, y sobre todo pues a los panelistas de hoy, que la verdad pues estamos... no puede haber mejor panel, ¿no? Ahorita los voy a presentar a cada uno de ellos, pero de verdad, pues muchas gracias por haber aceptado también de darnos su tiempo y compartir su conocimiento. Voy presentando a cada uno de los panelistas de hoy y leyendo pues sus biografías para que ustedes puedan pues ver, ¿no?, la calidad de panelistas que tenemos aquí, ¿no? Aleida Orozco es licenciada en Ciencia Política por el ITAM. Cuenta con 2 diplomados por la misma institución en Planificación y Operación Legislativa y Marketing Político. También se ha desempeñado como directora del Departamento de Análisis Político en Zagarpa
y de igual forma se involucró en la materia de índole político, legislativo, electoral, para después integrarse a la consultoría de cabildeo político PolitiThink. En 2015 formó parte de Uber como Senior Public Policy Associate en México, para en 2017 ser directora de Relaciones Públicas en L'Oréal México, y actualmente es la directora de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales en Mercado Libre. Asimismo, es presidenta de la Asociación FinTech México, cuyo objetivo es agrupar a las empresas FinTech para detonar la industria en México y en Latinoamérica. Ale, muchísimas gracias por estar aquí. Después, gracias, Chio. Seguimos con David Lask. Es licenciado en Administración por el ITAM y tiene un MBA por el Imperial College of London. Cuenta con más de 11 años de experiencia en los que ha laborado en diferentes empresas como Visor ADL, Logística Alfin, Banco Santander, y es fundador de Docman, una empresa de gestión de documentos que después vendió de 2 años. Es cofundador de Crece, una de las fintech enfocadas en préstamos para pymes más relevantes de nuestro país, y actualmente es el General Manager en Tala México, empresa líder en préstamos de consumo móvil con operaciones tanto en México, Kenia, India y Filipinas. David, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti y a ustedes por tenernos acá. A continuación también les presento a Carlos Valderrama. Es fundador y socio administrador de Legal Paradox. Cuenta con una maestría en Derecho de la Empresa y es summa cum laude por la Universidad Panamericana, así como tiene múltiples posgrados como Management Program for Lawyers en Yale School of Management, Oxford FinTech Program en la Universidad de Oxford, Derecho Bancario y Financiero, Tecnologías de la Información y Disrupción Financiera y FinTech Business Model. Participa en el Consejo de Administración de varias FinTech y entidades financieras reguladas, forma parte del Comité Consultivo Internacional de la British Blockchain Association y funge como FinTech Regulatory Advisor del Programa de Servicios Financieros del Prosperity Fund de la Embajada Británica en México. Además, Carlos imparte clases en la Maestría en Finanzas de la Universidad Panamericana, así como seminarios y cursos en FinTech, Blockchain, en el TEC de Monterrey, en el ITAM, en la UDLA y en el Anáhuac, entre otras. Carlos, muy bienvenido eres. Y muchas gracias, verte. Chio, y de verdad muchas gracias a Epic Lab y al ITAM por organizar este excelente panel. Y por último, pero no menos importante, Cristian Huertas. Él es licenciado en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con más de 7 años de experiencia en inversión de compañías fintech y antes de incorporarse a Binex, que es actualmente donde trabaja, ocupó varias posiciones en Polygon FinTech, dirigiendo y construyendo compañías o proyectos relacionados con medios de pago, Banking as a Service, Lending y lealtad. Adicionalmente, participó en la construcción de un fondo de capital privado enfocado en FinTech y fue asociado en Ángel FinTech para varios fondos de Venture Capital de la región y escribe una columna de opinión semanal enfocada en FinTech para Business Insider. Cristian, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Rocío, por la invitación, a Marianita y al Epic Lab por también invitarme a este panel. Y bueno, como ya les comentó Mariana, vamos a comenzar yo haciéndole unas preguntas a nuestros panelistas para posteriormente pasar a las preguntas que nos escriban por chat ustedes. Así que aprovechen para preguntarle a nuestros expertos. Bueno, la primera pregunta que les quiero hacer, ¿no? FinTech, pues la verdad es que son muchísimos modelos. Hay muchos modelos FinTech que van pues desde préstamos, wallets, criptomonedas, etc., ¿no? Entonces, como ustedes son expertos en algunos o muchos de estos temas que están en FinTech, como que me gustaría que cada uno nos hablara de uno en particular. Y la pregunta en específico para ese sector que les voy a ir indicando es, ¿qué han observado
en este sector que les voy a decir a cada uno, frente a la pandemia. O sea, ¿qué está pasando con las empresas fintech en la pandemia y qué esperan que suceda en el futuro? ¿Habrá un modelo predominante? Porque, como otra vez, fintech, pues hay muchos modelos, ¿no? Entonces, incluso entre ellos pueden ser competidores. Entonces, ¿habrá un modelo predominante fintech entre los existentes hasta el momento? ¿Y qué va a pasar con el sector financiero tradicional? ¿Va a ser un competidor más? ¿Va a ser un aliado? ¿O va a ser quien le esté metiendo el pie a las fintech cotidianamente, ¿no? Entonces, Ale, ¿qué opinas de todo esto en el sector de pagos? Sorry. Eh, Chio, la realidad es que ahorita con el tema de la pandemia particularmente, vimos un crecimiento bastante importante en el tema de la adopción de los pagos digitales. Si bien, como creo que la mayoría de las industrias, las 2 primeras semanas de la contingencia, particularmente en el área de pagos, lo que vimos es que hubo una reducción del gasto de las personas. También vimos después de estas 2 semanas, a partir de la tercera semana que estuvimos digamos, en contingencia o, digamos, en resguardo, empezamos a ver un crecimiento de nuevos usuarios, un crecimiento y una evolución también de la forma en que la gente estaba adoptando estos pagos. Entonces, la realidad es que vimos también un segmento que quizá no estaba tan familiarizado y se volcó a adoptar estas nuevas tecnologías. Y bueno, en el área de pagos también vimos muchos negocios optando y migrando a procesar sus pagos ya de manera electrónica. Entonces, esto nos habla de, digamos, un crecimiento que se tenía estimado aproximadamente para 5 años. Lo tuvimos y lo vimos en 6 meses. Vimos alrededor de un crecimiento del 200 al 300, perdón, de 300 al 350% en estos tanto en usuarios como en número de empresas que adoptaron estos pagos. Entonces, vimos un crecimiento muy acelerado. Como te decía, este crecimiento que se esperaba para 5 años lo estamos teniendo en menos de 6 meses. Creo que esta es una tendencia que de cierta forma llegó para quedarse, porque va a ser una realidad que no sabemos por cuánto tiempo va a permanecer, o quizá ya es algo que vamos a vivir de aquí a largo plazo. Entonces, sí creo que esto es algo que vamos a tener ya, vamos a ver que va a ir creciendo. Ahora, esto implica también un reto súper importante para todas las empresas de pagos, porque tenemos que generar muchísima confianza en los usuarios. Estos nuevos usuarios que no necesariamente nos estaban utilizando y que hoy nos utilizan, la realidad es que tenemos un compromiso con ellos muy serio, que es generar confianza para que permanezcan utilizando nuestros servicios, ¿no? Que haya esta satisfacción en el usuario y esta certidumbre y, por supuesto, seguridad sobre todo, para que haya mayor adopción por parte de estos nuevos usuarios que vimos que crecieron ahora durante la pandemia particularmente. Muy bien, muchísimas gracias, Ale. ¿Y qué opinas con pues, el sector tradicional? ¿Cómo crees que vaya a estar ahí después de la pandemia la interacción? Mira, la verdad yo creo honestamente que somos complementarios. Al final, no olvidemos que nosotros y el sector fintech llega a cubrir esta parte o a este segmento de la población que no necesariamente estaba atendido por los bancos. Creo que somos complementarios en la misión única que es la inclusión financiera, ¿no? En poder llegar a más y más personas. Yo creo que no hay un tema en donde nos pisemos los callos unos a otros. Creo que podemos ofrecer distintos servicios financieros para distintas, o quizá los mismos servicios financieros, pero quizá para distintas necesidades, ¿no? Para quizá un cliente que tiene otras necesidades, no necesariamente las que puede cubrir el sector bancario, por ejemplo, ¿no? O ya el sector financiero tradicional. Creo que en este sentido somos complementarios, no nos competimos, pero también creo en el valor que tienen las fintechs en cuanto a llegar a un segmento desatendido, en dar oportunidades pues de servicios financieros a aquellos que no estaban acostumbrados a tener acceso ya sea a un crédito o a poder cobrar de manera electrónica en sus negocios, o inclusive también de poder tener pues también manera de poder acceder a préstamos mucho más rápido y de manera mucho más ágil, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que más bien tenemos un área de oportunidad aquí hay un área de oportunidad muy importante donde también el sector financiero tradicional está migrando o evolucionando también
al sector tecnológico. Entonces creo que hasta hoy el pastel es bastante grande para todos y más bien hay mucho por hacer por la gente que pues todavía no tiene acceso a servicios financieros. Perfecto, muchísimas gracias, Ale. Y pues bueno, David, sigo contigo. ¿Qué opinas de pues, todo estas preguntas que hice, pero respecto del sector créditos en fintech? Claro, Rodrigo. Mira, ha sido una experiencia, por no ponerla de otra manera, muy agridulce. ¿Por qué digo agridulce? Porque, como todos sabemos, esto fue una situación que nadie estaba esperando, que no sabíamos cómo iba a ser la reacción tanto de las autoridades como de la gente, ¿no? Y lo que sí se vio bastante generalizado al principio de la pandemia es pues un poquito de control de daños, ¿no? Cómo cerramos las puertas por este momento, dado que pues la naturaleza del crédito es que la gente pues tiene que seguir pagando de alguna manera u otra, entonces ahí es donde está realmente nuestro riesgo, ¿no? Entonces, realmente en el sector crédito había un riesgo tanto del lado de originación como a quién le voy a prestar ahora, ¿no? Dado que todo lo que está pasando con esta pandemia, pues a lo mejor no van a tener la misma capacidad, sino que están más emproblemados. ¿Qué podemos hacer con eso? Y los clientes que ya están dentro de la cartera, pues sabemos que también van a estar problemados, que no van a poder seguir pagando como lo estaban haciendo anteriormente. Entonces, ¿qué hacemos con eso? La primera reacción que han tenido la mayoría de las empresas fintech y también los bancos tradicionales es tratar de cerrar las puertas hasta donde sea plausible. Un poquito ver cómo empezar a implementar programas de recuperación para los clientes, tanto del lado de pymes como del lado de consumo. Y eso es algo que se ha continuado cada una de las instituciones con una estrategia un poquito distinta, pero ha continuado a lo largo de estos meses. Es la parte un poquito más agri, ¿no? Del agridulce, porque quiere decir que tanto las empresas pues están en una posición muy difícil, pero también los clientes actuales y potenciales están en una posición difícil porque no van a tener el mismo acceso a los productos que tenían tal vez un mes antes. El otro lado de esto, o la parte dulce, es que, como bien dice Ale, sí se ha visto un crecimiento bastante sorprendente en la adopción de estos nuevos modelos del lado de crédito, ¿no? Entonces, muchas de las empresas que anteriormente no consideraban o no conocían a las empresas que les podían dar crédito en el sector fintech, dada la necesidad, pues sí se han abierto mucho más a poder acceder a este tipo de productos. En parte eso se da a que muchas de las empresas de fintech, aunque bajaron las cortinas un poco, ¿no? Seguían operando y han seguido dando crédito. Y muchos de los bancos sí se hicieron, los bancos tradicionales sí pararon muchísimo sus operaciones. Entonces, eso ayudó a que estas empresas, ya sea pyme o consumidor, pues descubrieran que hay muchas oportunidades allá afuera para acceder al financiamiento, que no necesariamente es por los canales tradicionales, ¿no? Que es la banca tradicional. Eso, la verdad, creo que después de la tormenta viene la calma. Es algo que nosotros hemos estado viendo últimamente, tanto en préstamos a pymes como para préstamos al consumo. Una adopción de un mucho mayor a lo que teníamos anteriormente en volumen de clientes. Y el tipo de cliente que está llegando a nosotros también ha cambiado significativamente, como que tanto en Crece como en Tala ha habido ciertas modificaciones a los segmentos que nosotros estamos atacando, porque estamos viendo que la base de clientes que nosotros teníamos no está modificando, pero sí está habiendo un aumento en términos de clientes con mayor poder adquisitivo o empresas más grandes que están accediendo a este tipo de fintech, ¿no? Anteriormente no era plausible para ellos poder acceder a estos créditos, porque uno de los temas más relevantes para qué tipo de clientes estamos atacando va relacionado con el tipo de tasa de interés que nosotros estamos cobrando, ¿no? Al ser empresas mucho más chicas, los esquemas de fondeo que tienen, pues generalmente se traducen en tasas ligeramente o considerablemente mayores a lo que tú encontrarías en un banco tradicional. Eso hacía que muchos de los clientes que podían acceder a la banca tradicional lo siguieran haciendo. ¿Por qué? Porque es más barato, porque es algo que ya conocen. Pero con esta adopción de nuevas tecnologías digitales, más
un entorno de crédito mucho más limitado a lo que estaba algunos meses, pues ha abierto las puertas para que muchas empresas que anteriormente no querían o no sabían de fintech, pues empiecen a acceder a este lado, ¿no? Nuestras expectativas ahorita no sabemos todavía cuándo va a parar esto. Lo que sí puedo decir es que hemos visto un repunte significativo en términos del volumen y en términos de la colocación en el último mes, ¿no? Por decir algo, pero estamos esperando que dado esa segunda ola que se está viendo ya en Europa, que está llegando a México, que se está viendo en Estados Unidos, vuelva a haber un poquito ese shift a un poquito de, por no decirlo de otra manera, pánico, ¿no? Y empezar a cerrar las puertas otra vez. Pero igual como bien dice Ale, la idea es que esto se quede, ¿no? Que sea algo que ya no se regrese a lo como estaba antes y ni se va a poder regresar cuando descubres la facilidad con la que puedes tener acceso a este tipo de productos hoy en día. Entonces, el chiste y nuestra responsabilidad como empresas de fintech es mantener a la gente informada de que existen estas posibilidades, que existen estas tecnologías que te pueden facilitar la vida considerablemente, ¿no? Y que ese es el camino a seguir, dado que la banca tradicional pues sigue enfocada en unos modelos de riesgo pues bastante conservadores, ¿no? Lo que me lleva a cómo veo yo a la banca tradicional dentro de este contexto. Creo que es muy variado. Hay algunas instituciones que están mucho más abiertas a colaborar, algunas instituciones que están completamente, no sé si es un poquito de miedo de tener nuevas tecnologías, pero no quieren acceder a ese sector, sino que ellos lo quieren hacer por su propia cuenta. Entonces, de mi lado, creo que todavía es muy temprano para decir cómo va a ser el comportamiento. Lo que sí sabemos es que todavía sigue siendo un sector sumamente fragmentado y el sector financiero en general, el sector de crédito tiende a la consolidación. Siempre vemos que hay empresas chiquitas que hacen de crédito, pero generalmente se van haciendo, y particularmente aquí en México se van haciendo por medio de compras, por medio de alianzas, joint ventures, lo que quieras, pero están haciendo algo más concentrado, como un canal con múltiples productos para los clientes. Generalmente la industria va hacia allá, pero ¿por qué camino va a tomar? Todavía no está tan claro, dada que los bancos aquí en México en particular están bastante divididos entre con quién participo, cuáles no. Muchos de ellos están enfocando más en proveer servicios como Banking as a Service, ¿no? Para las empresas chiquitas que a lo mejor no tienen esa capacidad todavía. Un buen ejemplo de eso es todas las tarjetas de débito o de crédito que estamos viendo en el mercado que necesitan un BIN sponsor, ¿no? Para poder operar. Y los bancos están entrando mucho a ese lado, pero todavía no hay suficiente claridad cuál va a ser el impacto del COVID en términos del relacionamiento que hay entre una fintech y la banca tradicional. Perfecto, pues qué interesante y qué prometedor, la verdad, ¿no? Y como lo dijo Ale también, ok, qué bueno que ya hubo ese primer acercamiento, pero pues lo más importante, pues que las fintech lo aprovechen y que ya se queden esos clientes con ellos. Bueno, pues muchas gracias. Sigo con Carlos. Carlos, ¿qué nos cuentas del sector criptomonedas? ¿Cómo les ha ido con esta pandemia? ¿Qué es lo que viene para ellos? ¿Y cómo va a jugar pues, con el sector tradicional? Fíjate, pareciera ser que estamos viendo noticias en donde solo el mundo tradicional fintech, digamos, es el que está siendo beneficiado, ¿no? Y entonces vemos que, por ejemplo, el comercio electrónico crece 94% en México, que estamos observando un aumento de usuarios en redes sociales del 67%, que estamos consumiendo música en línea en plataformas on demand de más del 57%. Los ingresos de nube como Amazon, Azure, Google se dispararon en un 34 a un 52% y pareciera que el mundo cripto / blockchain no pasa nada con él, ¿no? Pero no, la verdad es que es bien, yo te diría prometedor ver todo lo que está pasando en torno al ecosistema cripto. Nada más para darte unas cifras, a partir del inicio de la declaración de la pandemia por la OMS, el 11 de marzo, el precio del Bitcoin, y ojo, no estoy haciendo una recomendación de compra ni una inversión, eso lo toman bajo el propio riesgo, pero nada más para que se den una idea, el precio en aquel entonces estaba en $7,910. El día de hoy estaba más o menos en 13,450, depende a qué hora del día lo consultaron. Estamos hablando de más de un crecimiento de 66% en términos porcentuales. ¿Y esto a qué se debe?
A nivel internacional, como bien lo decía Ale y bien lo decía David, estamos en un contexto en donde la realidad aplastante del COVID vino a poner una sana distancia y eso derivó en que, como saben, Internet desde su inicio no estaba construido para transferir valor, ni para generar lo que ahora conocemos en el mundo blockchain como las smart properties. En ese contexto nos faltaba esta tecnología que permitiera transmitir valor de una manera eficiente, eliminando temas como doble gasto y algunos otros de los cuales la tecnología blockchain viene a aportar y a resolver varios problemas. Y eso hace que blockchain cobre todavía una relevancia mucho mayor a la que ya tenía. De por sí estábamos en esta especie de hype que empezó en 2017, cuando el precio de Bitcoin se fue a más o menos los $20,000. Y a partir de ahí empezamos a ver ICOs y empezamos a ver un montón de temas relacionados o derivados con no solo cripto, digamos, tradicional como Bitcoin, sino también otras altcoins, que son todas aquellas criptos que no sean Bitcoin, ¿no? Ethereum, Litecoin, cualquier cantidad. Hay más de miles de monedas en ese sentido y cada una con un propósito en particular. Entonces estamos observando que estas monedas que fueron pensadas para almacenar valor y hacer transferencias rápidas en donde puedes tener un usuario que esté en China y uno en México y en menos de 10 minutos, voilà, habemos transferencia comparado contra sistemas tradicionales como SWIFT, en donde, pues dependiendo de los intermediarios financieros que pasen en la ecuación, es primero lo que te cuesta y segundo lo que se tarda, ¿no? Incluso algunas veces, Rocío, es bien interesante cuando tenemos clientes internacionales que no usan blockchain y hacen algún pago, se tarda 2, 3, 4 semanas, de repente no saben dónde queda el dinero porque hay algún intermediario que está ahí medio escondido, ¿no? En este ecosistema, porque no tienes esa transparencia y no sabes bien a bien en dónde está. En ese contexto, la verdad es que cripto ha evolucionado demasiado en estos últimos meses. Nada más para darles un ejemplo y hablando un poco también de tecnología blockchain, solo China en este transcurso de tiempo de lo que va de la pandemia puso en marcha 20 proyectos usando la tecnología blockchain. Dirán, bueno, es que eso pasa en China, eso pasa en Japón, eso pasa en UK, que son economías desarrolladas. Pero en Latinoamérica estamos hablando que se pusieron solo en esta región durante esta pandemia en marcha más de 24 proyectos. Dentro de estos proyectos destaca, y a mí me gusta mucho, uno que se llama David 19. Este proyecto es impulsado por la alianza LACchain, de la cual desde Legal Paradox somos impulsores en México, y está impulsado o diseñado desde el Banco Interamericano de Desarrollo, en particular desde el BitLab. Lo que hace esta solución de David 19 es, a partir de personas conscientes que entraron en contacto con COVID, se infectaron, lo que crea es un registro descentralizado en donde estas personas registran de manera, digamos, voluntaria los periodos que tienen en relación a guardar sana distancia y los periodos de cuarentena. Esta tecnología lo que te permite a grandes rasgos es generar políticas públicas para prevenir mayores contagios e incluso tomar decisiones de si restringir o no restringir, por ejemplo, el comercio, porque de alguna manera tienes dos problemas, ¿no? El primer problema es una pandemia grave, las personas pueden morir de ella, pero del otro lado, si no dejas salir a las personas a que ejerzan las actividades de comercio, vas a tener a personas sanas, pero sin dinero, ¿no? Entonces, esa es una ecuación difícil de resolver. Entonces, tenemos este tipo de tecnología que vienen a, de alguna manera, cerrar esa brecha, disminuir las asimetrías de la información y sobre eso aportar herramientas para generar y tratar de cambiar o hacer algún impacto positivo. Ahora, si me preguntas qué sucede en relación con el sector a futuro, la verdad es que estamos en un ecosistema en donde estamos ahora viendo que Venture Capital se están apuntando sus inversiones a proyectos cripto y blockchain. Entonces tenemos fondos como Andersen, que tienen más de $300 millones dedicados a solo este tema. O fondos como Digital Currency Group, que tiene más o menos $78 millones. Tenemos a Pantera Capital, a Blockchain Capital, 500 Sharps. En fin, la verdad es que hay mucho dinero que está llegando a los emprendedores blockchain
y esto los está ayudando a resolver los diferentes problemas que tiene la tecnología, como falta de escalabilidad, el tema de hacer un deployment efectivo, pero sí, por ejemplo, lo que me soy es dentro de los diferentes blockchain, ¿no? Digamos Bitcoin, digamos blockchain públicos, blockchain privados, blockchain público permisionado, ¿cuál es aquel que va a predominar en el futuro? La verdad, y siéndote completamente sincero y transparente, no tengo idea. Y no tengo idea porque lo que está sucediendo es que estamos, haz de cuenta que al 1% del potencial que puede llegar a tener blockchain y cripto a nivel internacional. En este tema no hay expertos, hay simplemente personas que nos gusta el tema y nos metemos a estudiarlo y analizarlo, pero a nivel mundial, la verdad es que es un tema que va iniciando. Y en comparación con cómo va el sector financiero tradicional versus blockchain y cripto, las primeras reacciones, encabezadas, dentro de otros, por nuestro Banco de México, nuestro Banco Central, visionario, adelantado para su tiempo, que ya desde, digamos, la regulación secundaria establecía una sana distancia. No la sana distancia derivada del COVID, pero una sana distancia entre activos virtuales y sistema financiero tradicional. A nivel internacional estamos viendo justo la tendencia contraria y estamos viendo grandes alianzas donde, es más, estamos viendo que el Banco Central de los bancos centrales está impulsando al resto de los bancos, más de 90, a crear monedas digitales desde bancos centrales, lo que se conoce como Central Bank Digital Currencies. Entonces, me parece que el cambio o el giro, porque el sistema financiero tradicional está viendo esta gran ventaja que tiene cripto y que incluso tiene la posibilidad de ser trazable, de resolver temas como lavado de dinero, en donde, por ejemplo, en operaciones en efectivo, tú llegas con un maletín enorme e incluso le puedes poner ahí un paquete de ligas para nuestros políticos y nadie se entera, ¿no? No pasa nada. Pero si tú llegas con tecnología blockchain, pues de repente, ¿qué crees? Pues hay una trazabilidad y una transparencia que asusta. Entonces, me parece que se están dando cuenta de estos temas y tenemos alianzas como Goldman Sachs, Microsoft con Merrill Lynch, temas como el consorcio de RCT con Barclays, HSBC, cualquier cantidad de bancos. Entonces, la verdad, al menos yo estoy muy emocionado. Es un tema que me apasiona y vamos a estar viendo grandes cosas en el futuro. Pues muchísimas gracias, Carlos. Y sí, la verdad que interesante que ahora los bancos centrales están volcando pues a ver el tema criptos, ¿no? Como que ya no son tan el demonio, ¿no? Que antes asustaba. Súper interesante. Y bueno, por último, Cristian, ¿qué está pasando en el sector de estos neobancos o challenge banks? Platícanos un poquito y ponnos también en contexto de qué es, porque a lo mejor no todos los que están aquí saben, ¿no?, la diferencia entre esos conceptos. Perfecto. Pues mira, empecemos por lo primero, ¿no? Que es un challenger bank o que es un neobanco. Es un modelo de banca no tradicional, 100% digital, que busca entregar servicios financieros de captación y de intermediación de manera muchísimo más eficiente de lo que lo hacen los jugadores tradicionales. El mercado de Challenger Banks o la industria de Challenger Banks en México, en Latinoamérica, ha sido posible, entre otras, gracias a personas como tú, Rocío, ¿no? Que impulsaron la ley FinTech y que han permitido que jugadores que están teniendo mucho éxito en otras regiones, entre esas Europa, España, por ejemplo, en el caso de Binext, encuentren certidumbre regulatoria para poder aterrizar acá en México, invertir y ofrecerle una oferta de servicios financieros diferenciada a muchas personas aquí en México. Pues el mercado de Challenger Banks es probablemente la categoría de fintech que más ha levantado inversión en los últimos años. Vemos casos bastante relevantes en Europa como N26, como Revolut, como Monzo y como el mismo Binext.
digo, por decir algunos en Europa, ¿no? En Estados Unidos, por supuesto que hay otros modelos, aquí en México son decenas de compañías que están tratando de generar una oferta diferenciada y el que se beneficia es el consumidor, ¿no? Estamos viendo una cantidad de ofertas impresionantes, estamos viendo una cantidad de fintechs y de challenger banks haciendo la tarea que no quisieron hacer los bancos de inclusión digital e inclusión financiera. Porque para los bancos el tema de inclusión financiera era un tema de responsabilidad social empresarial, era caridad, para ellos era caridad. Y nosotros vemos una oportunidad de brindarle servicios de calidad a las personas haciendo dinero como cualquier otro negocio. Gracias, pues digamos, a la pandemia hemos podido crecer de manera muy acelerada. En el caso de Binext, nosotros aterrizamos en el país en noviembre del año pasado. En enero sacamos la primera tarjeta. En febrero lanzamos las primeras 100 cuentas. Y hoy tenemos ya más de 130,000 usuarios aquí en México operando pues digamos, con cuentas Binext. Y eso habla, o sea, los números hablan por sí solos, ¿no? El éxito, pues digamos, del crecimiento ha sido impresionante y tiene mucho que ver con que las personas ahora ven el efectivo como algo definitivamente, algo sucio, es un medio de contagio, es algo que es poco eficiente, es algo que no les permite acceder a una gran cantidad de beneficios que se encuentran en el ambiente online, que quieren comprar algunas cosas o hacer algunas acciones que antes podían hacer o que hacían de manera recurrente de pronto en un Oxxo o en una tienda pues de conveniencia y que ahora pueden hacer desde la comodidad de su celular, como pagar la luz, el agua, el teléfono, hacer recargas de tiempo aire, en fin, ¿no? Entonces vemos un cambio radical en ese sentido, ¿no? Que la gente cada vez más va migrando a servicios financieros digitales gracias a los challenger banks y a que la pandemia, por supuesto, que nos empujó a esto. También, o sea, veo unos avances importantes en México, en la región, alrededor del crecimiento de los challenger banks. Primero, gracias a un tema regulatorio. Segundo, gracias a un tema definitivamente de inclusión digital. Si no pudiera, o sea, si no hay cobertura de Internet y acceso a Internet a través de smartphone, pues, o sea, lo que hacemos no sirve. Simplemente, o sea, no podemos llegar. Y hay un tema regulatorio que no solo tiene que ver con la posibilidad de captar, ¿no? Que o sea, suena como la cosa más importante, pero yo creo que la cosa más importante es poder abrir cuentas de manera digital, porque antes tocaba con un papel, ¿no? Y lo que cambió radicalmente es que se puedan abrir de manera digital cuentas de bajo riesgo, de manera que no, o sea, se cuide muy bien el tema de prevención de lavado de activos, pero eso fue un parteaguas, juntado, pues digamos, con el tema de penetración digital que aumentó en la pandemia y que por supuesto aceleró el crecimiento de estos challenger banks y de estos neobancos. Perfecto, pues muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, antes de pasar a las preguntas del público, por favor, compártenos sus dudas, aprovechen, ¿no? A los panelistas que tenemos hoy aquí, mándenlos en el chat y con mucho gusto yo las iré leyendo a los panelistas. Pues la segunda como gran ronda es a cada uno, ¿no? También de ustedes en el sector pues ahora sí que les asigné yo. ¿Cuáles son, en su opinión, los 3 retos más importantes que las fintech van a tener que enfrentar durante la pandemia y post la pandemia? ¿Y cuáles son sus 3 principales fortalezas? Ale, empezamos contigo. Listo. Bueno, como te decía, el tema de la confianza va a ser clave para que haya una permanencia y una correcta adopción. También lo que vimos durante este periodo fue un incremento también en los fraudes. Entonces creo que es muy importante encontrar los mecanismos. Creo que todas las fintech tenemos que encontrar todos los mecanismos y las alianzas que se pueden hacer entre distintas instituciones para disminuir el tema de los fraudes, ¿no? Creo que esa va a ser una situación clave en este periodo.
Por otro lado, también viene un tema de, pues todo el tema de poder como atacar todo el tema de los delitos financieros, ¿no? Perdón, pues sí, todos los delitos financieros que estén dándose en el tema de, por ejemplo, todo lo que hay en términos de contracargos, todo el tema también de prevención del lavado de dinero, todo lo que vamos a tener que hacer para poder atacar todos estos delitos que se están dando y obviamente pues generar todas estas herramientas que nos permitan a nosotros también hacer mucho más ágil para los clientes, eh, si bien combatir estos delitos, tener las herramientas para hacer muy ágil el tema de que ellos puedan acceder a servicios financieros de manera rápida y poder también nosotros cumplir con estos temas, por ejemplo, el tema del KYC, hacerlo mucho más simplificado. Obviamente, pues que todo esto se puede hacer se puede hacer de manera electrónica. Y creo que va a ser clave también el tema de los expedientes, el poder integrar expedientes electrónicos y que inclusive en algún momento pensemos que haya expedientes únicos para poder compartir entre las distintas entidades financieras, ¿no? Creo que eso pudiera ayudar, ¿no? El tema de poder manejar data compartida para que los clientes tengan un expediente único. Creo que eso sería clave en este sentido. Perfecto. ¿Y las fortalezas qué crees que vayan a ser como las 3 principales cosas que van a dejar que el sector fintech pues supere todo lo que debe de superar? Creo que vamos a llegar a más personas. Creo que vamos a poder llegar a más personas. Creo que en la medida en la que haya mayor adopción y mayor penetración, vamos a poder llegar a un público que probablemente no teníamos nosotros. Creo que hoy ya nos probaron y creo que una de las fortalezas es que van a ver que lo simple y lo fácil y lo sencillo que es manejar particularmente el tema en las plataformas de pagos, ¿no? Lo sencillo que es poder hacer cualquier transacción de manera rápida a través de tu teléfono celular. Entonces, creo que eso va a hacer que más gente nos adopte y eso se va a traducir en inclusión financiera. Eso se va a traducir en que la gente tenga acceso y pruebe otros servicios financieros, ¿no? Mucho más hechos a su medida y quizá mucho más asequibles de manera mucho más simple y más rápida. Perfecto, Ale, muchísimas gracias. Bueno, y voy contigo, David. ¿Qué nos cuentas de que van a ser los 3 principales retos para el sector fintech en materia de préstamos y pues cuáles son sus 3 fortalezas más importantes? Mira, yo creo que va a haber bastantes coincidencias, ¿no? entre nosotros en este tema, lo cual es bueno porque creo que tenemos bastante claridad, ¿no? De hacia dónde va esto. Pero yo lo que diría de los principales retos, el primero que yo pensaría es lo que nosotros llamamos rieles, ¿no? Que son cómo hacen cash in o cash out los clientes que tienen un crédito. Que quiere decir cómo les puedo yo dar el dinero que les estoy prestando y cómo me lo pueden pagar de regreso. Ahí creo que Alex estarás de acuerdo conmigo que Mercado Pago juega un papel sumamente importante en eso, pero sí es uno de los principales retos para nosotros, dado que pues es la única manera de, con el objetivo de inclusión financiera que todos tenemos la camiseta superpuesta, para poder extender pues el mercado que tenemos actualmente para incluir a más personas dentro del sector fintech, ¿no? Ahorita hay ciertas dificultades, creo que hay una base bastante sólida para ese tipo de cosas. Tenemos el sistema SPAY para transferir dinero o para emitir los préstamos, lo cual es algo que realmente no es tan común alrededor del mundo, ¿no? Creo que México sí tiene una ventaja significativa en ese sentido. Entonces, creo que cómo vamos construyendo esa infraestructura de los rieles para cash in, cash out es bastante relevante. Otro de los retos que yo estoy viendo, que también puede ser considerado como una ventaja, pero es que tanto nosotros disminuimos el problema de asimetría de información que hay en México del lado de crédito para poder hacer un match entre quién requiere un préstamo y cuál es el precio justo que nosotros les podemos dar o las características específicas que les podemos dar sobre ese precio, sobre ese crédito. Eso, conforme vayamos avanzando, va a llegar un momento en que los modelos de riesgo de todas las empresas van a ser relativamente similares, pero muy avanzados, que esperemos todos que lleguemos a ese punto, que no haya unos que es todo manualito, otros que lo hacen de esta manera, porque hay muchísima discrepancia entre cómo se hace, ¿no? Entonces, conforme vayamos nosotros perfeccionando eso, creo que va a estar muy bueno, pero sí es un reto bastante significativo.
Y el tercer reto que veo es hacia dónde va la regulación. Creo que, y también va de la mano, como dice Ale, del concepto de Open Banking, de cómo vamos a poder acceder a la información de un cliente, dado que esa información le pertenece al cliente y no le pertenece a una institución bancaria, y él puede decidir cómo y con quién la puede compartir. Creo que ese es el camino que estamos tomando. En Reino Unido está muy avanzado este tema y lo han hecho bastante bien. Ojalá podamos replicar eso en México y adaptarlo a las necesidades locales. Pero creo que eso va a estar muy interesante porque también va a disminuir esa asimetría de información al tener más información pareja para todos los clientes, sea de consumo, sea de pyme, para poder hacer un análisis más completo y más fidedigno. Ahora, en términos de las ventajas que yo veo, la adopción, creo que en términos del COVID, si le podemos sacar algo bueno, es que la adopción ha crecido significativamente y no creo que es algo que vaya a regresar a donde estaba anteriormente, dado que la gente ya está viendo cuáles son las ventajas, no más que una necesidad también. Esas cosas buenas que, necesito esto, pero cuando lo tengo, también está mejor de lo que estaba antes, ¿no? Entonces creo que es una situación ganar-ganar para todos. Igual que la rapidez y la facilidad que tienen las empresas fintech para responder a las necesidades de un cliente, que eso es muy difícil de encontrar, especialmente en el sector financiero, que nosotros sabemos que históricamente se movía súper lento, ¿no? Creo que ahorita sí hay un cambio importante en qué tan rápido podemos responder, qué tan fácil es este crédito. Me acuerdo que algunos clientes que llegaban a nosotros para préstamos de pyme decían, es que el problema es que yo cuando voy a un banco, le tengo que comprobar a ese banco que no necesito un crédito para que sí me den un crédito, ¿no? Entonces sí me cuesta un poco de trabajo entender por qué tengo que tener todo perfectamente en orden para poder acceder a un crédito cuando lo necesito para poder llegar acá, ¿no? Es un poquito del huevo a la gallina. Entonces ahora con estas facilidades pues sí hay un cambio pues, significativo y esperamos que se quede así. Y en términos de testing, ¿no? De cómo hacer pruebas, de cómo empezar a probar estos distintos modelos, estas distintas pues aproximaciones de cada una de las distintas empresas. Creo que con eso van a ir saliendo los modelos ganadores. Y eso yo lo veo como una ventaja muy grande, que todavía estamos en un sandbox, no solo a nivel regulatorio, sino a nivel pues operativo o sectorial. Y eso es muy bueno ver cómo se van a ir moviendo las distintas piezas para llegar a algo que ojalá sea lo óptimo para el mercado mexicano. Perfecto, pues muchísimas gracias, David. Y Carlos, pues vamos contigo, ¿no? ¿Cuáles crees que sean esos 3 retos como más relevantes para el mundo cripto y cuáles son pues sus fortalezas? Fíjate, los retos yo te diría son 3 y bien sencillos. El primero es educación, el segundo falta de talento y la tercera la regulación. Para efectos de educación, si de por sí es difícil, a nivel México no hay una educación financiera, pues mucho menos hay una educación en términos de blockchain, ¿no? De repente empezamos a hablar de términos de smart contracts, de hash 256, de halvings, o sea, cosas que son anglicismos, si quieres, que no nos dicen nada, ¿no? Y que son palabras que solo confunden al público y al usuario de servicios financieros. Y ahí me parece que en la medida que nosotros como gremio entendamos que no tenemos que explicar cómo funciona la tecnología, es decir, si tú en este momento tienes una tarjeta de crédito, pues no tienes que saber que atrás de eso pues hay toda una infraestructura financiera y cómo funciona. O sea, simplemente lo que sabes es que tienes tu tarjeta, la pasas, te hacen el cargo y tú la pagas después. Así igualito tendríamos que explicar cómo funciona blockchain, ¿no? Por el user experience que construimos y digamos las aplicaciones y el front que construimos enfrente de nuestros desarrollos para poder explicar estos temas. Lo segundo es la falta de talento. Si de por sí en el mundo fintech falta talento especializado, en el mundo blockchain dice quítate que ahí te voy, porque no hay de dónde sacar profesionales. Y te digo que ni siquiera se están buscando expertos porque otra vez no existen expertos a nivel internacional. Alguien que tenga una noción básica del tema. En las últimas contrataciones que alguno de nuestros clientes hemos asistido en este curso de tiempo, por ejemplo, la última fue de 180,000 pesos. Porque de verdad no encontrábamos a nadie. O sea, y aparte las personas que tienen este conocimiento y que a lo mejor lo están desarrollando,
son muy demandadas, no solo a nivel nacional para efectos de México, sino también por organizaciones internacionales. Entonces, eso es digamos, básico, por lo cual estoy encantado que Epic Lab y el ITAM se vuelquen en hacer este tipo de ejercicios para dar a conocer, digamos, que se necesita talento, ¿no? O sea, imagínate, a nivel internacional, estas personas pueden ganar hasta $200,000 anuales. O sea, es una locura de dinero y me parece que nos estamos perdiendo de una oportunidad ahí. Para efectos de regulación, como les decía antes, tenemos el tema de la sana distancia entre activos virtuales y sistema financiero tradicional. Eso impone una barrera tremenda, pero del otro lado pues, también tenemos la misma regulación da la solución, ¿no? El modelo novedoso en donde puedes desplegar productos, servicios financieros para los cuales necesitas permiso, concesión o autorización por parte del regulador financiero, puedes utilizar tecnología de punta, ergo activos virtuales o blockchain, para ofrecer un servicio o un producto que en este momento no se está dando al público en general, en el mercado en específico al que estás dirigido. Y evidentemente que todo esto pues tiene una consecuencia, que es que el usuario de servicios financieros o de productos financieros tiene un beneficio tangible en ese contexto, ¿no? Entonces a mí me parece que esos, mi querida Chio, son los tres grandes retos. Y ahora en temas de fortaleza, me parece que como todo desarrollo startup o todo desarrollo fintech, tenemos la gran ventaja de ser sumamente flexibles. Entonces podemos estar probando en el mercado, podemos estar explorando soluciones, podemos estar comprobando las hipótesis que vamos formulando usando métodos como Lean Startup, Agile, Scrum, para tratar de ver si lo que pensamos en efecto es lo que el consumidor o el grupo de usuarios está buscando. Y si no lo es, iterar y cambiar de una manera muy ágil. Entonces, esa flexibilidad es algo que yo diría que la principal diferencia que tenemos. Lo segundo es el valor agregado que se está ofreciendo. Como decía, la tecnología, no solo de activos virtuales, cripto, blockchain, estas tres tienen esta gran capacidad de ofrecer trazabilidad completa. Entonces, imagínate, por ejemplo, que he propuesto en ante algunos gobiernos que ahora los impuestos los paguemos a través de smart contracts usando un mecanismo que se llama prueba de impacto, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Imagínate que si yo tengo que pagar mi impuesto, y esos impuestos el gobierno me está diciendo que van a ser usados para construir el nuevo aeropuerto, y eso no sucede, entonces yo dejo mis recursos en un contrato inteligente. Si no empieza la construcción dentro del primer año, me regresan mis impuestos. Ahora, si sí inicia la construcción y no se da ningún tema y los inversionistas internacionales reciben lo que tenían que recibir, entonces ya no hay tema y yo hasta pago impuestos a gusto, ¿no? Porque sé exactamente en la bolsa de quién a nivel proveedor y exactamente en qué se gastaron mis impuestos. Entonces, ese nivel de transparencia me parece que es algo también que como ecosistema cripto / blockchain / activos virtuales podemos agregar. Y lo último es, me parece otra vez que estamos en pañales. Y eso estamos en ciernes de lo que va a venir. Vamos a estar viendo cómo se van a empezar a montar nuevas infraestructuras en donde puedes tener esta agilidad que le falta y llamémosle, baja de costos transaccionales para productos fintech que son de última generación, pero que están transaccionando, si bien es cierto, en un sistema, por ejemplo, el SPEI, que está controlado por Banco de México, que es de los mejores a nivel internacional y muchos países ya quisieran tener lo que tenemos aquí, pero tiene un costo. Y ese costo de alguna manera te permite no ofrecer los servicios que las fintech quisieran ofrecer. Entonces vamos a empezar a ver que se empiezan a construir nuevas plataformas, nuevos sistemas montados en esta tecnología que van a tener un costo muy cercano a cero, si no es que cero, a través de los cuales vas a poder generar o dar este servicio para pues, estos servicios de nueva generación que están utilizando esa tecnología de punta y que solo les faltaba ese protocolo para transferir valor y generar, insisto, lo que se conoce como Smart Property.
Yo lo vería de esa manera, Chio. Muy bien, pues qué interesante. Y pues con razón los gobiernos dicen, no, tanta transparencia, no, pero va a ser exigible algún día, vas a ver. Bueno, y por último, mi querido Cristian, ¿qué nos puedes pues contar de pues nuevo sector de los neobanks, de Challenger Banks, pues sus tres principales retos y sus tres principales fortalezas? Mira, yo identifico los tres retos. El primero como necesitamos más certidumbre regulatoria, ¿no? Y necesitamos un regulador más fuerte. Hay un marco muy bueno que es la ley FinTech, pero creo que en los últimos meses, ¿no? Se ha debilitado muchísimo la comisión derivado de pues, medidas del gobierno, ¿no? Que tienen que ver con los temas de austeridad y una fuga de cerebros que, pues, ¿no? Que ha hecho que mucho talento muy potente salga o haya salido de la comisión. Entonces, el primer reto que tenemos es que le den los recursos suficientes a la comisión para, o sea, no es que la comisión ahorita esté haciendo cosas malas, ¿no? Al revés, es que necesitamos es que la fortalezcan, necesitamos que le den más recursos para que puedan hacer muchas más cosas y puedan atender no solo al sector fintech, sino al sector bancario. Me llamaba muchísimo la atención que la cantidad de multas que dio la comisión al sector bancario en el 2019 fue exactamente la mitad que las multas que dio en el 2018. Y no es que los bancos ahora sean mejores, ¿no? Es que tiene menos recursos la comisión, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos un regulador más fuerte y ese es el primer reto que creo que como sector necesitamos. El segundo reto que vamos a tener es un reto de consolidación. Yo creo que, o sea, no es viable que hayan cientos de Challenger Banks en México, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Y tampoco hay tanto dinero, hay mucho dinero que se está invirtiendo en los Challenger Banks, pero no hay tanto dinero para que tantos surjan. Entonces vamos a ver un tema relacionado con la consolidación, ¿no? Del sector. Y eso pues demanda algunos retos, ¿no? Yo pues digamos, me considero privilegiado, Binex se considera privilegiado en este sector, en este sentido, pero a nivel industria creo que hay un tema pues digamos para echarle un ojo. Y el tercero, yo creo que necesitamos unas reglas de juego mucho más equitativas con los bancos, ¿no? Hoy pareciera que fuéramos jugadores de segunda categoría cuando estamos haciendo una tarea mucho más potente que la que hacen los bancos, al menos en temas de inclusión financiera. Desde el acceso a las redes corresponsales, acceso a sistemas como CODI, temas de el PIN online, ¿no? Que ahorita aquí en México es el PIN offline y es muy complicado, ¿no? Esto favorece básicamente a los bancos que tienen una gran red de cajeros porque hoy los Challenger Banks, los neobancos que tenemos nuestra tarjeta, estamos obligados a que los usuarios vayan y activen la tarjeta al cajero de otro banco. Eso es una barrera enorme, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos en ese sentido, unas reglas del juego mucho más equitativas para los bancos y para los neobancos. Oportunidades, pues, o sea, muchísimas, pero me voy a centrar en tres oportunidades. La primera es el enorme gap de inclusión financiera que hay. Pues, o sea, es innegable y por más de que vamos cada vez mejorando, hay una gran cantidad de personas que necesitan un servicio como el de nosotros. En la medida que se van incluyendo digitalmente, se pueden ir incluyendo financieramente y solamente con eso ya tenemos, pues digamos, para crecer un montón. La segunda oportunidad es el pésimo trabajo que hacen los bancos. Y yo creo que eso, o sea, eso nos ayuda muchísimo, la verdad, ¿no? La letra chiquita, las condiciones, las comisiones ocultas, tantos problemas que hay también en temas de seguridad, en fin, ¿no? Entonces, pues, o sea, para nosotros, o sea, nuestra bandera es tener un servicio, pues, digamos, muy rápido, muy bueno, muy honesto, muy transparente, pues nos ayuda muchísimo porque nuestra contraparte es al revés. Y eso es una oportunidad enorme. Y la tercera es que cada vez se vuelve más atractiva Latinoamérica y en especial México
para la recepción de dineros de venture capital y de grandes jugadores para apostarle a, pues digamos, a estas oportunidades. Entonces, o sea, se vuelve la oportunidad hace que venga más dinero y eso crea, pues digamos, más oportunidades, ¿no? Y pues ya, en eso lo resumo. Pues muy bien, la verdad, muchos puntos en los que estoy completamente de acuerdo contigo. Y pues bueno, ahora sí vamos a la parte interesante, las preguntas del público, ¿no? Se las voy a ir leyendo y voy a ir dando la palabra pues, según mi entender, ¿no? Que quien pueda contestar, digamos, de una manera más acertada, ¿no? Carlos, yo creo que esto es para ti, al ser el abogado del panel, ¿no? Primera pregunta que nos hace, le voy a leer el nombre, Luis Vázquez. Una empresa en México, una SA, digamos, ¿puede prestar criptos? Y me pone entre paréntesis DeFi. Fíjate, DeFi, que es finanzas descentralizadas, es un tema que está ahorita en boga a nivel internacional. Incluso generó toda una escalada de precios de Ethereum y del gas a nivel internacional. Nada más para contestar esta pregunta, lo que tienes que preguntarte es si la actividad de colocación de crédito, es decir, hacer un préstamo, se considera como una actividad reservada o regulada para entidades financieras autorizadas. La respuesta es muy simple. La colocación de crédito no es una actividad reservada para entidades financieras autorizadas. Es decir, lo puede hacer cualquier persona. Lo puede hacer Carlos Valderrama, lo puede hacer Chío Robles, lo puede hacer una SA, lo puede hacer una SDRL, una SAPI, una SAPIP, cualquier tipo de sociedad que tú quieras, incluso una asociación civil. Ahora, si lo que quieres es verte un poco más sofisticado y tienes un volumen muy importante de préstamos, lo que sigue es una SOFOM. Estas SOFOMes lo que te permiten es tener ventajas fiscales y administrativas en términos de recuperación de créditos de una manera más eficiente para que la colocación y la originación de estos créditos se haga con no solo los mejores estándares, sino también con mejores o menores impactos fiscales y una recuperación de la cartera vencida que se pueda generar más pronta y expedita. Eso es la respuesta corta, Chío. Muy bien, muchísimas gracias. Y Aleida, yo creo que esto es para ti. Me gustaría saber su opinión sobre la subutilización de CODI, lo cual es gratuito. ¿Por qué la banca comercial no lo promueve? Ale, ¿tú qué opinas sobre CODI? A ver, yo creo que CODI es un producto que si bien viene a generar o trae una buena idea de por medio, creo que se queda corto con lo que pudiera haber llegado a ser, ¿no? Creo que el tema de la baja adopción primero tiene que ver con que no tiene un valor agregado para la gente usarlo, creo. El que los bancos no lo promuevan, pues al final ellos ya están subidos al sistema SPAY, ¿no? Recordemos que CODI trae detrás la utilización del sistema SPAY. Entonces, ahí es donde la parte que yo creo que se queda corta, porque si bien nace con esta idea de incluir a la gente financieramente, la realidad es que es la misma gente la que ya está en el sistema bancario, la única que puede utilizar CODI. Entonces, creo que creo que el poco éxito que ha tenido CODI, pues es esto, ¿no? El que no hay un valor agregado en utilizar CODI, porque ya digamos, el público que lo puede usar es aquel que ya utiliza sus transferencias SPAY o que ya utiliza su banca electrónica. Entonces, la realidad es que creo que en ese sentido, pues no está haciendo un cambio realmente radical, aunque la idea per se es buena, pero en realidad creo que no está generando un cambio radical. Creo que un cambio radical va a ser en el momento en que CODI pueda ser utilizado pues también pueda subirse a sistemas, por ejemplo, de wallets, ¿no? Que las wallets podamos utilizar también, subirnos a CODI. Entonces, creo que ahí es donde vamos a ver realmente un impacto grande y quizá, digo, no estoy diciendo que sea la solución, pero creo que pudiera ayudar o abonar para que haya mayor adopción de CODI en este sentido, ¿no? Me gustaría complementar, si me lo permites. Claro, claro, adelante. Mira, o sea, justo, o sea, uno de los problemas grandes de la adopción de CODI es que
pues depende 100% de los bancos, ¿no? Los bancos tienen, pues a la hora de emitir plásticos, dos tipos de negocios, el negocio de emisión y el negocio de adquiriencia. Cuando una persona paga con su tarjeta, el comercio tiene que pagar un costo de esa transacción. Depende muchísimo el tipo de comercio y esto, pero vamos a asumir que es el 1%. El 1% de todos los pagos que se hacen en tarjeta en OXXO, vamos a decir, pues, o sea, se los queda un banco. Si implementara CODI, el banco en OXXO, pues dejaría de recibir el 1% de todas las ventas de OXXO. O sea, pues, ¿por qué no se ha implementado CODI? Pues porque quienes tienen que implementarlo tienen un incentivo negativo, o sea, dejan de ganar plata por implementarlo. Esa es o sea, de fondo, esa es la razón. Segundo, como muy bien dice Ale, debería ser mucho más fácil para que jugadores como los wallets o los challenger banks pudiéramos acceder al sistema de SPAY, ¿no? Y pareciera que, o sea, que fuera al revés, ¿no? Que lo quieren limitar un poco más que, pues digamos, que promoverlo, cuando esto tiene unos beneficios enormes, o el sistema de CODI tiene unos beneficios enormes, especialmente para los pequeños comercios. Que lo único que necesitan es su celular, ya ni siquiera un dongle, ya nada de eso. O sea, lo único que necesitan es su celular para poder recibir su celular y una cuenta, por supuesto, ¿no? Para poder recibir pagos. Pero pues es que si le dejan, pues digamos, la tarea a quien no le conviene, pues no va a pasar jamás. De acuerdo contigo. Sí, siempre vi, ese problema siempre lo vi desde inicio, pero bueno. Entonces, y me gustaría agregar una cosa más ahí. Claro, venga. Bastante interesante. Creo que tienen razón en los comentarios desde el momento. Y hay una cuestión también por la cual es necesaria la implementación de CODI. No es la única, es parte de otras, pero también hay un riesgo significativo en una alta concentración de transacciones dentro de un wallet o privado. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, un OXXO, ¿no? Que tiene su propia wallet, el día de mañana deja de operar, toda la transaccionalidad que pasaba en su wallet, pues el gobierno no tiene visibilidad de qué estaba pasando ahí adentro, ¿no? Entonces, CODI es una idea que es muy interesante, pero como ven, dicen, hay una falta importante de alineación de incentivos. ¿Por qué? Porque los que lo tienen que promover, pues no les interesa, porque nada más van a estar perdiendo dinero, y los que lo tienen pues el deployment que lo tiene que hacer el Banco de México, pues como sabemos, no tienen los recursos o a lo mejor los intereses para poder hacerlo de una manera como lo haría un ente comercial, ¿no? Lo que yo desde la perspectiva de crédito sí veo muy interesante, no quiere decir que vaya a aumentar la opción, pero es algo que es sumamente interesante, es como una alternativa a las transferencias Pay, es no solo los pagos por QR, pero la cobranza remota, ¿no? De que tú puedas solicitar un pago con solamente un celular, que le llegue un SMS, oye, tal persona está pidiendo que le pagues tanto, y que con un solo clic puedas hacer esa transferencia. Entonces sí simplifica muchísimo las cosas, pero como bien dicen, la adopción es algo que no parece tener un camino muy claro hacia dónde ir, ni qué quiere hacer la banca comercial con ellos, ni qué quiere hacer Banco de México para seguirlo impulsando. Perfecto, David. Muchísimas gracias. Pues bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Yo creo que, Cristian, tú nos podrías dar un buen insight. Dice Nicolás Cabrera, la regulación y la competencia son dos factores que favorecen el crecimiento de una industria. ¿Existe una hoja de ruta en México para fomentar la creación de nuevas fintech? Sí existe. O sea, la hoja está, lo que necesitamos es más, o sea, más gente que nos ayude a ejecutarla, ¿no? La hoja de ruta, pues es la ley FinTech, ¿no? Y yo creo que es o sea, es un excelente marco para, otra vez, ¿no? Que lleguen más jugadores a apostar para tomar esa oportunidad. Necesitamos más regulación, o sea, eso era una de las oportunidades, o uno de los retos más bien que veía, o sea, necesitamos más regulación, necesitamos más certidumbre, necesitamos que más gente nos ayude a ejecutar ese marco, y eso quiere decir pues necesitamos más fintechs no aprobadas y más fintechs sí aprobadas, ¿no? Pues porque hoy, o sea, derivado de la ley fintech, hoy hay una fintech que tiene su licencia aprobada, una nada más, pues eso, o sea, y hay 86 en fila del primer batch, y no estoy seguro cuántos del segundo, pero siento que son como 100 y algo, ¿no? Entonces, pues necesitamos más certidumbre alrededor de eso, y para que eso se solucione, pues necesitamos otra vez un regulador fortalecido. Perfecto, muchas gracias. David, la siguiente para ti.
Nos pregunta Lisbeth González, ¿cuál sería la propuesta de reforzamiento de ciberseguridad en las fintech? ¿Cómo le hacen saber al cliente que su información personal y financiera no será usada para otros fines en casos de un hackeo? Mira, la segunda parte de esta pregunta de cómo le hacemos saber al cliente que no será usada para otros fines, es medio difícil porque en caso de un hackeo, pues no tienes control sobre eso, ¿no? Más bien lo que tienes que asegurarte es que no te hackeen, ¿no? Pero ahí vienen dos partes que es también un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, la tecnología, que lo que seguimos, sigue saliendo constantemente nuevas tecnologías para enfrentar este tipo de temas, han ayudado muchísimo para mantener la información de la gente privada, ¿no? Entonces, el hecho de que exista esas tecnologías de criptación, tecnologías de cómo transferir esos datos, algunas regulaciones de mantener algunos datos forzosamente en México, que no pueden estar en servidores fuera del país. Creo que la ley de protección de datos en México es bastante robusta, un poquito demasiado robusta en algunos casos, ¿no? Pero sí ha ayudado bastante para mantener eso en orden. Pero, como decía, la tecnología representa un problema, un arma de doble filo, porque al mismo tiempo que tú puedes usar esa tecnología para proteger los datos de tus clientes, puede haber otros que quieren hacer exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, lo otro es lo que hemos visto mucho fuera del hackeo de una empresa real que sí está operando formalmente. Hay mucha confusión del lado de los clientes de en quién sí pueden confiar, ¿no? En términos de servicios o productos de fintech y quién no realmente le está haciendo caso o quién va a hacer mal uso de su información. Ahí es donde el Internet pues es un mundo de información que sirve para bien y para mal. Creo que es muy importante poder tener claro quiénes son los jugadores que sí están respetando las leyes, que sí están siguiendo los procesos adecuados para proteger tus datos, más allá de hacer una política de privacidad que dice tus datos no serán usados ni para nada. Eso pues no significa tanto, ¿no? Entonces, la idea es poder informar y comunicar a la gente quiénes son las empresas que sí están haciendo buen uso de esto y quién no lo está cumpliendo, ¿no? Y para eso necesitamos los reguladores puedan tener cierto impacto sobre cómo certificar o qué tipo de infosec o seguridad de información están utilizando cada una de las empresas y poderlo informar al público. Porque más allá de eso, la tecnología que uses depende de ti como empresa, la empresa que uses o la empresa de fintech que uses depende de ti como cliente, y ahí es donde puede haber un poco más de dificultad para establecer quién es quién, ¿no? Entonces, en general, existe la tecnología, es una tecnología muy, muy buena para prevenir este tipo de situaciones, pero al mismo tiempo hay otros que están haciendo ciertas tecnologías que buscan lo contrario, ¿no? Entonces es un poquito esa competencia de quién más va adelante y el regulador tiene que imponer en claro quiénes son los que sí son reales y quiénes no tanto, ¿no? Puede ser una página de internet donde deja tus datos, te voy a dar un crédito, pero en realidad no es una página de fintech o no es una empresa de fintech, sino que es cualquier persona que la levantó. Sí, claro, y la corresponsabilidad también, pues ahora sí que del usuario de leer los términos y condiciones, ¿no? Porque puede estarse anunciando, no, oye, yo tengo este sistema maravilloso anti-hackeo, pero o alguien nunca te pone nada y pues ni siquiera se enteran. Entonces también sí hay responsabilidad también de parte de los usuarios de poner atención en este tipo de cosas. Y bueno, Aleira, esto es para ti. ¿Cuál es su opinión sobre la implementación de seguridad biométrica, reconocimiento facial, huella digital, etc., en las fintech para dar más confianza y seguridad en las transacciones de los usuarios, especialmente para contrarrestar el incremento de los fraudes que comentan que están sucediendo a raíz del COVID? Eso lo pregunta Yaili Mayoral. Ojalá haya pronunciado bien tu nombre. La realidad es que creo que es bastante benéfico en el sentido de que te da mucho mayor seguridad, ¿no? Te ayuda a fortalecer el tema de la seguridad. Sin embargo, también creo que deben de ser, digamos, todo esto se puede implementar mientras no genere tanta fricción. Algo que es importante y algo que todas las empresas de tecnología financiera y en general las de tecnología se busca que en menos pasos tú puedas realizar cualquier transacción. Entonces, creo que sí es importante, digamos, esta parte, la de biométricos, creo que puede ser bastante útil para el tema de para incrementar la seguridad. Sin embargo, sí es importante, pues no
pues buscar que sea lo más ágil y lo más fácil posible. Es importante también contar con las bases con las que tú puedas comparar, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el caso, por ejemplo, del INE, ¿no? Que tienen ellos tienen la mayor parte de las caras ya documentadas, ¿no? El poder hacer y cotejar esto, ¿no? Y que podamos tener acceso también a hacer a cotejar estas bases de datos. Creo que eso va a ser también fundamental para incrementar la seguridad. Creo que el tema del uso de biométricos es clave y es bueno. Creo que es algo que definitivamente puede apoyar. Ahora, no necesariamente todas las plataformas tienen la posibilidad de implementar este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, creo que también es importante tomar en consideración eso, que no puede ser algo quizá mandatorio, pero sí puede ser algo como opcional para adoptar cualquiera de las empresas. Porque creo que si lo hacemos mandatorio, estamos dejando de fuera muchísimas empresas que quizá no tengan la capacidad de desarrollar estos sistemas. Pero creo que es una opción que cualquier empresa pudiera optar por ella, ¿no? Pero siempre y cuando también tomemos en consideración, pues poder tener bases de datos en donde podamos cotejar, en el caso, por ejemplo, del reconocimiento facial, ¿no? Gracias. Perfecto, Ale. Oye, y una pregunta relacionada también con esto del biometro. ¿Sabes si hay avances en cuanto a la legislación justo para la utilización de biométricos, por ejemplo, la conformación de expedientes únicos que habías dicho para cuentas de captación? Eso nos lo pregunta María Elena Reyes. Mira, en el caso, por ejemplo, del reconocimiento facial, tengo conocimiento de que el INE está trabajando ya en poder, como de cierta forma, compartir o que las empresas pudieran acceder a cotejar, ¿no? Creo que ya hay avances en ese sentido. En el tema, por ejemplo, de huella digital, hay mucho trabajo todavía por hacer porque no se tienen todas las huellas digitales. Hay un tema también de que hay disparidad entre qué dedos tiene, digo, suena medio raro, pero qué dedos se tienen digitalizados, ¿no? Si son los pulgares o son los índices, eso por un lado. Y en términos también de lo que me preguntaba, perdón, la última parte que me decías del expediente único, pues ya hay un trabajo también coordinado, ¿no? Inclusive ayer platicábamos con la misma Sofom y la ABM, ¿no? En empujar de manera coordinada una legislación de un expediente único. Creo que esto va a ser algo que nos pudiera apoyar, pero todavía, digamos, hay mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, en el tema del Open Banking, falta que salgan estas reglas también para la conformación de expedientes. Entonces, creo que, pues, para variar, vamos adelante todavía de la regulación. Entonces, en ese sentido, creo que la industria tenemos ahí una labor muy fuerte que hacer de empujar e impulsar que esto suceda lo más pronto posible. Perfecto, muchísimas gracias, Ale. La verdad es que sí serían temas bastante importantes para pues, el mundo digital. Carlos, voy contigo. Nos pregunta Red Compliance MX, Diana. ¿Cómo está enfrentando el sector fintech el reto de mitigar la comisión de delitos financieros mediante el uso de activos virtuales? Fíjate, la pregunta es vital. En algún momento me pusieron con un panel con un funcionario del Banco de México y lo que decía es, a ver, los activos virtuales son el demonio porque a través de ellos pasan dos cosas. Primero, pagas cualquier cantidad de ilícitos, contratas hitmans, compras bombas, ¿no? Con bazucas, y luego lo peor del caso es que también los malos malosos se ponen a lavar dinero con eso, ¿no? Y la respuesta fue, oye, a ver, pregunta, ¿eso no pasa con dinero constante y sonante? Creo que sí, hasta la última vez que revisé, se hacía más lavado de dinero con dinero emitido desde un banco central que con tecnología. Y luego, segundo, la tecnología en sí misma no tiene un grado de bondad o maldad. Ese grado se lo damos nosotros, ¿no? Los usuarios de la tecnología. Pero blockchain va un poco más allá. Te permite, como decía anteriormente, tener este proceso para trazar de una manera perfecta desde qué punto A hasta qué punto B y pasando por todo lo que sucedió en medio, se puede rastrear.
Eso, por ejemplo, lo vimos en un caso reciente famosísimo, en donde Twitter, pues nada más fue hackeado, ¿no? Y entonces hackearon cuentas como de Barack Obama, como de Biden, que digo, independientemente y como caso de uso de crear una tercera guerra mundial y un cisma geopolítico, lo usaron más bien para hacerse llegar de Bitcoin en una dirección, diciendo que si tú me mandas un Bitcoin, yo te lo duplico, ¿no? Evidentemente, pues Elon Musk no se dedica a hacer estas cosas, era una estafa, claramente. Pero hay una empresa que se llama Chain Analysis, que lo que hace es ocupar algoritmos, tanto de inteligencia artificial como de machine learning y algunos otros componentes, para traquear exactamente a dónde fue a dar ese dinero. Y gracias a eso, resulta que los autores intelectuales de este hackeo que literal, me acuerdo perfecto que días antes estábamos en teorías conspiracionales, que era una red tejida desde Rusia y resultó que, al menos eso dicen, que fue un teenager, ¿no? O sea, un underage de Estados Unidos. O sea, de verdad, alguien así pudo hackear Twitter y hacer todo este show. Pues parece que así fue. Y entonces la tecnología, la verdad es que la misma tecnología te permite generar esta clase de soluciones en donde puedes traquear de una manera completa, muy rápido y eficiente. O sea, nivel lo atraparon al segundo o tercer día, si no mal recuerdo, porque vieron exactamente los movimientos y luego fueron capaces de vincular las wallets que tenía contra la identidad de la persona física a través de direcciones IP y de las cosas que hizo con el dinero, ¿no? Pues, ay, qué caso, qué divertido caso. Bueno, Perdón, Rocío, no sé, ¿puedo? Ay, sí, por Rapidísimo, favor, nada más adelante. una pregunta, no es una pregunta más que nada para Carlos, pero Carlos, el hecho de que hayan podido encontrar a esta persona con tanta facilidad y que no haya un regulador central, sino que todo el concepto de blockchain exactamente lo contrario, habla de las deficiencias que todavía tiene. Pues depende de cómo lo quieras ver. O sea, si eres purista y dices, a ver, blockchain y Bitcoin se construyó a partir de un cisma económico después de la gran crisis y depresión de 2008, en donde el objetivo era eliminar a todo el sistema financiero, pues sí. Y el objetivo último era tener la privacidad completa y total de tus operaciones y transacciones financieras en un mundo completamente utópico y anarquista. Sí, fracasó obviamente. Pero a mí me parece que no. A ver, si no eres tan extremista, la tecnología resuelve un montón de temas. Pero eso, evidentemente, pues vivimos en un mundo globalizado, en donde tenemos que tener controles para prevenir y evitar desde riesgos sistémicos, riesgos financieros, riesgos de lavado de dinero, riesgos de financiamiento al terrorismo, en donde queramos o no queramos, pues tenemos que tener estas capacidades desde el gobierno de rastrear estas actividades sospechosas, ¿no? Si eso del otro lado pues lo llevas al extremo en donde, por ejemplo, en países con China, con su Central Digital Currency emitida desde su banco central, en donde el objetivo ahí es la supervisión del ciudadano y el traqueo a nivel espionaje casi de esto para controlar pues, no solo política pública, sino al nivel ciudadano, pues depende, ¿no? De qué lado de estos dos paradigmas te metas. Perdónenme, yo me disculpo, la verdad es que ha sido maravilloso platicar con ustedes, pero tengo que pasarme a otro panel. Muchas gracias por la invitación, Rocío, Elitam, Epic Lab. Perdónenme, pero me despido. Muchísimas gracias, Carlos. Y de hecho también ya estamos en el cierre, me están diciendo que ya se nos acabó el tiempo. Entonces, Mariana les va a decir algunas cosas. Entonces, por favor, adelante, Mariana. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber participado en este panel. La verdad es que, bueno, o sea, nos pudimos haber seguido sin ningún problema 20 minutos más. Hay muchísimas preguntas. Y bueno, para concluir, de nuevo, gracias a todos, Rocío, Ale, David, Cristian, Carlos, que ya se fue. Y por último, me encantaría mandarles una encuesta para que nos den retroalimentación sobre los eventos que estamos realizando y, por supuesto,
pues que sepan que en el Epic Lab nos encanta poder contar con ustedes y pues muchísimas gracias. Rocío, muchas gracias por todo. Dani, no sé si tú quieres agregar algo. No, pues otra vez agradecerles a todos por su tiempo, a nuestros panelistas. La verdad, me divertí mucho, ¿no? Con sus respuestas, además muy interesantes como siempre. Y pues a todos los que se unieron, de verdad, muchísimas gracias. Y pues contesten la encuesta para ver en qué podemos mejorar, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias al Epic Lab, Rocío, Marianita, muchas gracias. Muchas gracias también, Epic Lab, y gracias, Rocío, gracias al ITAM también. Y muchísimas gracias. Ojalá haya más de estos eventos. Creo que son sumamente informativos y nos ayudan a todos. Muchas gracias a todos. Y sí, por supuesto, vamos a seguir en esta misma línea, organizando eventos, que es uno de los temas que a la comunidad de alumnos del ITAM les interesa muchísimo seguir profundizando en ellos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Bye. hasta luego. Nos vemos, hasta luego, bye.